Hola mis amores, ya estamos de vuelta con el taller de bordado, paso a paso. Esta es el número 4. Y hoy, como parte de los ejercicios, les voy a traer unas hojitas que van a quedar preciosas, ya verán. Las vamos a hacer en zigzag y algunas las vamos a hacer rellenas. Bueno, podríamos hacer dos para ver que vean distintos rellenos. He elegido estos tres colores para empezar a trabajar. Un verde oscuro, un verde mediano y un verdecito más claro. Y también, ¿se acuerdan de este ejercicio que habíamos hecho? El primero, bueno, pues voy a elegir la puntada, porque habíamos colocado en el ejercicio el número de puntada. Y voy a elegir la número 5, que creo que es la que ustedes van a poder ver mejor. Y este es mi ancho 5 de zigzag, porque el 3 es muy bonito, pero es muy pequeño. Yo creo que el 5 es el apropiado. ¿Estáis preparadas? ¡Vamos dentro! Y recordar bajar los dientes. Como yo uso tanto la máquina con dientes y sin dientes, siempre tengo que andar mirando para saber dónde están los dientes. Mirad, chicas, chicos, todos. La aguja viene y pasa por esta ranura que tiene. Con lo cual, siempre el zigzag va a tener esa dirección. Siempre el zigzag va a trabajar así. Nosotros no tenemos una máquina semiprofesional que abra y cierra el zigzag según estemos trabajando. Mi máquina no tiene de eso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es la línea del zigzag para poder trabajar y hacer una labor que quede muy bonita. Ahora, según vamos trabajando, les voy a contar. Vamos a pasar. Vale. Para que el zigzag vaya quedando bonito, sobre todo aquí en este tipo en las esquinas y no se quede, vamos a usar un poquito así en diagonal el bastidor. Entonces yo tengo aquí, me dice que esto está así. Aquí no puedo trabajar porque mi bastidor pega. Así que lo voy a trabajar así, al revés. Igual, vamos a tener aquí la línea. Para que los bordes vayan siendo más bonitos. A ver, mi mano les molesta ahí. Vamos a ver dónde va a caer la aguja, que eso es importante. Yo creo que lo voy a poner en 4. Me da miedo que 5 sea muy ancho. A ver cómo están ustedes ahí. ¿Ahí ven mejor? Yo creo que sí. Vamos a trabajar por aquí. Bajar la prensatela. Vamos a ir. Ahí. Este bastidor no lo vamos a girar, para aprovechar y hacer unas curvas bonitas. Queda bien, pero me parece que vamos a darle un poquito más de velocidad para que no se me duerma. Ahí vamos a ir siempre. Nosotros ya una vez que elegimos la posición del bastidor, volvemos para atrás si hace falta. Presten atención ahora que vamos a ir a la curva. Voy a ir girando hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí hemos hecho una curva hacia la derecha. Vamos a subir. Y vamos a buscar aquí. Aquí vamos a hacer
Acuerden que tenemos este aquí, este está aquí. Bueno, vamos a ponerlo ahí, a ver. Ahí vamos. Ahora viene otra vez la curva. No giramos el bastidor, sino lo vamos a desplazar a la izquierda. Vamos a quitar ese lío que se hizo ahí. Vamos a sacarlo de abajo. Vamos a colocarlo para atrás y vamos a bordarlo otra vez. Si queda un huequito podéis volver para atrás y repasarlo, Pero tenéis que tener siempre pendiente cómo va dónde está el horizontal, ¿veis? Vamos a... Entonces así, nosotros cuando llegamos a esta curva simplemente desplazamos un poquito hacia la izquierda para hacer esta formita de curva. A ver si me deja de este lado. Vamos siguiendo el dibujo. Y aquí podemos ir tirando un poquito para que se haga más finita. Bueno, ahora vamos a ver dónde cae. ¿Veis, corazones, cómo se va haciendo la formita? Vamos a hacerlo así. Acomodo. Es que nuestra máquina no es una máquina que abre y cierra el zigzag, entonces estamos limitadas en ese sentido. Ahora vamos a levantar y vamos a hacer con una puntada recta las nervaduras. Así que las ponemos en uno, que es mi puntada recta, y voy a ir. Esto no está tensando, ¿lo veis cómo no está bien tensado? Y vamos a ver qué es lo que le está pasando porque no está tensando bien. Voy a equilibrar esto y vuelvo. Bueno, ya lo solucioné. Simplemente quité la bobina y la volví a colocar. Ahora vamos a seguir haciendo las nervaduras. Vamos a ir hasta el final. Y ahora volvemos. Y aquí podemos hacer una nervadura hacia la izquierda y volvemos. Bajamos otro poquito y hacemos otra nervadura hacia la derecha y volvemos. Bajamos otro poquito y vamos otra vez hacia la izquierda y volvemos.
y podemos ir hacia la derecha y volvemos, bajamos hasta el final. Y ahora, para que quede un poquito más gracioso, podemos hacerle un zigzag. Podemos hacer un zigzag más finito. Acuérdense que el 3 mío es finito, para que le dé un poquito más de relieve. Así que vamos a ir con el 3. Vamos tapando la puntada recta que habíamos hecho antes. Siempre tenéis que tener presente dónde está la horizontal de nuestra labor. Vamos a quitar el hilito. Un hilito de abajo. ¿Veis, mis amores? Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a buscar el hilo de abajo para sacarlo. Ahí está. Y vamos a ver dónde está. Aquí. Lo tenemos así. Entonces, vamos a trabajar. A ver, hilitos. Así. ¿Dónde va a caer la aguja? Aquí. ¿Y dónde va a caer la aguja? Aquí. Vamos a trabajar un poquito más así horizontal. Bajar el prensatela. Tenemos que ir jugando con nuestra línea horizontal. Ahora venimos por aquí.
Le voy a mostrar aquí el detalle. Nosotros tenemos la línea horizontal así. Y así vamos a trabajar con esa perspectiva de la línea para hacer esta curva de aquí. Venimos. Cuando llego a la curva, voy a desplazarme a la izquierda, de modo que va a ser más finito el zigzag. Ahora vamos a hacer hasta aquí. Ya hemos cambiado la recta. Cuando llego a la curva, voy desplazándome a la izquierda. De esa manera el zigzag se va a hacer más fino y va a hacer la sensación de curva. ¿Lo veis? Cuando consiga la máquina profesional para bordar, los voy a hacer también un taller con ella, porque que se pueda hacer más fino y más grueso el zigzag en la misma labor queda muy bonito, pero nosotros no tenemos esa posibilidad porque esto es una máquina doméstica. Ahora, ¿veis cómo vamos haciendo las curvas? Vale, ahora venimos, vamos a ver dónde va a caer el hilo y vamos bajando. Ahora antes de hacerle las nervaduras, lo que vamos a hacer es rellenarlo. Voy a cambiar el hilo y volvemos. Ya he cambiado el hilo, le he puesto un hilo un verde más clarito y lo que vamos a hacer es un punto granito, pero no muy cerrado, no muy tupidito. Vamos a ver si lo podemos dejar un poquito más abierto. Así que lo que vamos a hacer es sacar el hilo de abajo. Y pasamos los dos para atrás y con la punta de recta vamos a empezar a bordar. Así, un poquito más abierta la E. ¿Se acuerdan que era una E? Lo vamos haciendo toda la E. Vamos a quitar estos hilitos. Pues seguimos allá.
Bueno, terminamos de hacer el relleno. Vamos a volver a poner el hilo verde oscuro para hacer esta nervadura. Ya lo hemos cargado el verde oscuro y vamos a hacer esa nervadura de la hoja. Lo voy a sacar para que lo puedan ver mejor. ¿Ven, señores? Qué bonito efecto. Vamos a hacer otra, ¿vale? Vamos a sacar el hilo de abajo. Vamos a ver que esto se hizo un lío. Ahí está. Vamos a buscar el zigzag. Bueno. Creo que se acabó el hilo de abajo. Vamos a ver qué le sucede y regreso. Efectivamente, se acabó el hilo abajo. El otro día estuve en el mercadillo de Ocaña y hay un señor que vende piezas de máquina y compré este carrete de abajo. No es como el que usa mi máquina, que en realidad lo que uso son de plástico. No me gusta si tengo uno, sí. Pero lo voy a probar a ver qué tal sale. Así que lo cargo y volvemos. Vale, pues ya estamos listos para continuar. Y es que lo podemos hacer esta hojita, rellenarla de puntaditas. Vamos a quitar estos hilitos porque ahora la vamos a coger. No sé si me deja trabajar de este lado.
Y así tenemos otra forma de rellenar la hoja. También si queremos podemos darle toda una vuelta para hacer como un remate alrededor de la hojita. Y ya tenemos otra hoja de otro tipo de relleno. Bueno, yo creo que ese prensatela, este no es apropiado para mi máquina, porque no le está dejando bien la puntada a la vez, y es por eso. Vamos a trabajar esta última hojita, vamos a rellenarla toda primero y luego le hacemos los bordes, ¿eh? Así que voy a empezar por aquí. Vamos a sacar el hilito de abajo. Y he cambiado la canilla de abajo, porque a ver si es... Voy a hacer así y voy a ver. Vamos y volvemos. Rellenamos esto que falta. Vale, ahora lo que vamos a hacer es el borde. Bueno, vamos allá.
Vamos a ir trabajando las nervaduras. Me voy a aplicar para que lo puedan ver mejor. Así. ¿Qué tal? Este quedó, si ustedes lo veis, están como un poquito flojas. Y es por el cambio del carrete de abajo. Que no me convence mucho ese modelo. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el próximo. Acordaros de suscribiros para que sepáis cuando es el próximo vídeo, cuando esté subido. Venga, hasta luego.